En el tema que tenemos para esta semana se refiere al capítulo 9 de nuestro libro de texto acerca de la administración y una perspectiva global. Este capítulo tiene por título Autoridad de línea, Staff, Empowerment y Descentralización, para que podamos de tal importancia llegarlos a conocer. Para empezar, hablaríamos del poder como la capacidad de los individuos o los grupos que existen en las organizaciones para inducir o influir en opiniones que posteriormente a las acciones se podrían convertir en el proceso fundamental de la toma de decisiones. Así que entonces el poder es esa capacidad de los individuos o grupos de inducir o influir en las opiniones o acciones de otras personas o grupos que pueden que pueden surgir en la organización. Los poderes que regularmente podemos observar en una organización no vamos a poder ver que existan todos a la vez, pero es importante que conozcamos a qué se refiere uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el poder legítimo, el poder que proviene de la experiencia, el poder de referencia, el poder de recompensa y el poder coercitivo. El poder legítimo, la legitimidad viene con la ley, y entonces el poder legítimo es aquel que se ejerce por alguna situación meramente legal o política. El poder que proviene de la experiencia se refiere a aquellas personas que tienen una cantidad de años bastante grande de trabajar en las organizaciones, cuya experiencia con el paso del tiempo les permite llegar a ocupar algunos puestos de confianza en las organizaciones. El poder de referencia se da a través de la organización según su actividad económica. El poder de recompensa es todo aquel tipo de poder que se tiene a través de programas o incentivos donde habrá que recompensar de una manera gratificante a todos aquellos individuos que pues en realidad cumplan las metas establecidas de acuerdo a los planes operativos. Y el poder coercitivo es el poder, recuerden que la coerción es el uso de la fuerza, es cuando en las organizaciones se somete este tipo de poder regularmente cuando se incumplen algunas funciones y eso conlleva la sanción o un castigo. Lo coercitivo es someterse a una etapa de castigo por no haber cumplido lo que se había programado, lo que estaba realmente establecido. Esos entonces serían lo que en el texto nos hace conocer como tipos de poder, pero hay una parte que yo considero que no funcionaría aún teniendo los niveles de poder según lo que vimos en la diapositiva anterior, lo que les acabo de explicar. No tendría sentido el nivel de poder si no existiera el término empowerment. El empowerment o el empoderamiento en español es cuando aquellos empleados, colaboradores, trabajadores, como usted quiera llamarle, son capaces de identificarse con el equipo, con la organización a la cual están representando, con la organización que forman parte. Y entonces, este proceso es bastante atractivo porque la organización ve con muy buenos ojos que alguien se siente parte de ella y le da una recompensa en el sentido de poder confiar en él, de saber que se identifica plenamente con las metas y objetivos de la organización. Por lo tanto, la toma de decisiones que le dan
al colaborador que se afianza en cumplir las metas y los objetivos organizacionales, le da esa pauta a la autoridad superior de poder confiar en alguien que de verdad se siente parte de, ¿ya? Por eso vemos algunas empresas o muchas de ellas o instituciones que cargan siempre los emblemas, logotipos de la empresa a la cual pertenecen, es decir, en el atuendo, en la vestimenta, van grabados o van reflejados los diferentes emblemas o los diferentes símbolos que identifican a las organizaciones. Entonces, alguien que se pone esa playera, esa chumpa, se siente parte de, y es un gusto para la persona llegar a pertenecer a una organización en la que se siente plenamente a gusto, identificado, identificada, y que mejor entonces que los representantes de las autoridades a nivel superior pues tengan ese concepto de que le pueden dar un voto de confianza y que esa persona podrá en algún momento pues llegar a cumplir los objetivos como que fueran las decisiones meramente de las jerarquías o niveles más altos. Si se habla del poder, se debe hablar también de la responsabilidad. Si alguien que tiene poder no es responsable en el uso o en el manejo del poder, entonces va a tener un inconveniente. Las personas van a empezar a notar de que el poder que le dieron, pues tiene una conducta muy autocrática, es decir, de yo mando, yo soy, aquí yo digo qué se hace, qué no se hace. Entonces eso podría empezar a tener un cierto descontento con los demás trabajadores. Por otra parte, si la responsabilidad es mayor, puede resultar en frustración de los subordinados o los trabajadores. ¿En qué sentido? Si mi jefe dice, bueno, el horario de trabajo es de 8 a 6 de la tarde, pero a él le gusta quedarse más allá de las 6 de la tarde porque es muy responsable y le gustaría o manda un documento donde nos diga que todos tenemos que quedarnos posterior a las 6 de la tarde, él podrá ser muy responsable, pero el nivel de poder que tiene para poder sacarnos antes viene a disminuir y entonces el que él se quiera decir que es muy responsable nos va a afectar a todos porque va a querer de una manera indirecta alargar las jornadas de trabajo. Por eso es importante, si usted tiene algún tipo de poder, de autoridad dentro de su organización, sea responsable. No trate de imponer las normas que a su criterio son las mejores, porque siempre resultará alguien afectado de una de esas malas decisiones. Ahora, ya se habló del poder, de la responsabilidad, de los aspectos del empowerment, pero todo esto no podría funcionar dentro de un marco de la jerarquía organizacional si no se tiene una autoridad. La autoridad entonces es el derecho propio de un puesto a ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afecta a otras personas. Desafortunadamente esto es así. Los que tienen la autoridad nunca quedan bien con todos. Si no, ahora mismo usted experiméntelo con las decisiones gubernamentales. Algunos hablarán muy bien del presidente Alejandro Yamatei, otros dirán es lo peor que está haciendo. Entonces, se tiene autoridad, se tiene poder, pero las medidas que se adoptan en cualquier organización, y un país no es la excepción de esto que estoy diciendo, pues esos aspectos meramente discrecionales significa que algunos lo pueden aceptar y otros no. Mire, vamos a
trabajar de 8 a 6 de la tarde. Sí, pero porque hay mucho trabajo, vamos a entrar a las 7 de la mañana. A las 7, ¿por qué? Es que así lo dijo el jefe. Y entonces, esa toma de decisiones de una manera discrecional, a algunos les va a parecer así, pero está mejor porque vamos a producir más, vamos a ganar más. ¿Y qué es una hora de trabajo? Pues algunos lo dirán así, algunos otros pensarán que es el fin del mundo porque los ponen a trabajar una hora adicional. Entonces, cuidado cuando veamos los niveles de autoridad, sea como sea la autoridad, si nos parezcan o no sus decisiones, pues están ahí, porque es un derecho a un puesto que les toca ejercer. Con relación a la autoridad, hay dos líneas. Está la autoridad de línea y está la autoridad de staff. En la autoridad de línea, pues se puede decir de que esa autoridad le permite al colaborador saber quién es su jefe, porque muchas veces el problema que se tiene es de que se hacen los trabajos, que se cumplen las funciones, que se llegan a las metas, pero no se sabe a quién en realidad hay que pasarle el informe, a quién hay que contarle o a quién hay que informarle, no se sabe absolutamente nada de eso. Entonces, ese principio de autoridad de línea a través del principio escalar, que establece que entre más clara sea la línea de autoridad, no importa cuántos trabajadores se tenga bajo el mando, pero va a ser muy más clara la toma de decisiones en cuanto a que la comunicación es más efectiva. ¿Conoce usted a su jefe? ¿Dónde se encuentra? ¿A qué hora viene? ¿A qué hora me puede atender? ¿Cuándo se entregan los informes? ¿Cuáles son sus funciones? Etcétera. Todo eso lo sabremos perfectamente bien. ¿Ya? Entonces, ese tipo de autoridades de línea y las autoridades funcionales, pues son los que ayudan prácticamente a controlar todos los procesos, ya sea de tipo que tenga que relacionarse dentro de un mismo departamento o compartir con otros departamentos dentro de la misma organización. Después viene a analizar la autoridad de staff. En Guatemala no estamos muy dados a hablar del staff, si nosotros hablamos de los niveles de asesorías o de asesores, de que hay asesorías internas, que hay asesorías externas. Entonces nosotros empezamos a observar perfectamente que todo aquel que desde fuera puede guiar a las autoridades a darles eso, una asesoría para conocer cuáles podrían ser las decisiones más acertadas en las organizaciones. Entonces, consúltele al asesor, pregúntele al asesor qué investigó, qué información tiene. Todo esto que se refiere a staff significa de afuera hacia adentro. Eso es una autoridad de staff. Y por último, ya para ir tocando estos últimos puntos, hablemos de la descentralización como aquella tendencia a distribuir la toma de decisiones en cuestiones de autoridad mediante una organización. Si antes teníamos solamente una organización y esa organización solamente estaba en la capital, era centralizada. De repente, el producto empezó a tener una demanda mayor a tal extremo que empieza a descentralizarse, es decir, que los productos ahora que tenían acceso solo en la capital, ahora ya los tienen en los departamentos. Se está descentralizando. Y eso es muy bueno porque a mayor descentralización, la cantidad de personas que pueden llegar a tener el producto o el servicio, pues es una cantidad bastante grande y no hay poder de discriminar, de decir que solo los de un área en específico van a tener acceso a este tipo de productos o servicios. No es así. Entonces, esa es la importancia de la descentralización. Esa descentralización busca entonces delegar las autoridades en los diferentes puntos de donde pueda empezar a funcionar un nuevo centro de servicios. Recuerde que para poder tener una situación meramente de confianza, debe de tener actitudes personales que realmente le permitan a sus jefes llegar a confiar en ustedes. Muchas gracias por su atención.